Errores y falsedades del protestantismo. Hola, bienvenidos. Hoy en este video vamos a combatir algunos de los errores y falsedades de los protestantes. Vamos a desmentir ciertos tópicos. Pretenden los protestantes, que se autodenominan evangélicos o cristianos, que todas sus doctrinas están de acuerdo con la Biblia y que al mismo tiempo la Biblia condena la doctrina católica. Pero la realidad es todo lo contrario. Además, todos sabemos que donde hay contradicciones no existe la verdad. Vamos a exponer en primer lugar cómo la misma Biblia que ellos usan, la Reina Valera de 1960, condena sus propias doctrinas, y después cómo esas contradicciones entre las diferentes denominaciones protestantes demuestran la falsedad de todas ellas. Su misma Biblia Reina Valera condena sus propias doctrinas protestantes. Punto número 1. La libre interpretación de la Biblia. Una de las doctrinas básicas del protestantismo, a partir de Martín Lutero, es la libre interpretación de la Biblia, o sea que cada quien puede entenderla automática e independientemente, a pesar de que en su Biblia Reina Valera dice, cito, en las epístolas de San Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también lo hacen con las demás escrituras, para su propia perdición. Fin de la cita. Segunda de Pedro 3:16. Punto número 2. No solamente la libre interpretación de la Biblia ha llevado al protestantismo a la proliferación de sectas. Tan solo en Estados Unidos existen más de 20,000 registradas, sino que esa libertad de libre interpretación de la Biblia se la niegan a la Iglesia Católica. Otro error que ellos propagan y que niegan, la primacía de San Pedro y la autoridad del Papa. Punto número 1. Dice su Biblia que nuestro Señor dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Sabemos que Pedro tiene significado de piedra o de roca. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo le dice que tú eres Pedro o piedra y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Sin embargo, las sectas protestantes afirman que San Pedro no es la piedra para no tener que aceptar la autoridad del Papa. Punto número 2. En su misma Biblia Reina Valera 1960, encontramos que Jesucristo dijo a San Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Pero ellos, las sectas protestantes, por las mismas razones anteriores, lo niegan. Punto número 3. Igualmente niegan que Jesús encomendó a San Pedro el cuidado de la iglesia, a pesar de que su Biblia dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Juan capítulo 21, versículo 16-17. Punto número 4. La infalibilidad pontificia, o sea que Dios no permite que el Papa yerre en cuestiones de dogma y moral, y es negada por los protestantes, a pesar de que en su Biblia Reina Valera leemos, yo he orado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Punto número 5. Dice la Biblia protestante, los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, Mateo 10:2. Pero ellos niegan la primacía de San Pedro cuando claramente dice el primero, Simón, llamado Pedro. Otras cuestiones que niegan
o que dicen falsamente los protestantes es acerca de los sacramentos. Vamos a ver. Punto número 1. La reconciliación. En la Biblia Reina Valera 1960 encontramos que Jesús dijo a sus apóstoles, abro la cita, a los que remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Fin de la cita. Juan 20:23. Pues bien, ellos usan la palabra remitir en vez de perdonar, para negar el poder apostólico y sacerdotal de perdonar los pecados en el sacramento de la reconciliación. Punto número 2. La Eucaristía. No pueden los protestantes evadir lo que Jesucristo pronunció en la última cena, al tomar el pan en sus manos y darlo a sus apóstoles. Esto es mi cuerpo. Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:19. Sin embargo, ellos lo niegan y dicen, no es su cuerpo. Cristo dice, esto es mi cuerpo, y se confortan con las citas bíblicas, y sin embargo ellos dicen, no es su cuerpo. Es la palabra de Cristo mismo contra la palabra de ellos. Punto número 3. El orden sacerdotal. A continuación, en la Biblia protestante leemos que después de haber cambiado el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, dio a sus apóstoles la orden y por lo tanto el poder de hacer lo mismo diciéndoles, haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. Pero las sectas protestantes afirman que Jesús no les dio ni la orden ni el poder, y por lo tanto niegan al mismo tiempo el sacerdocio y la Eucaristía. Punto número 4. La unción de los enfermos. En su Biblia leemos cómo la unción de los enfermos estaba ya en uso en la Iglesia Apostólica. ¿Está alguno enfermo de entre vosotros? Llame a los ancianos, o sea, los presbíteros o sacerdotes de la iglesia, y oren por él ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración, nacida de la fe, salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si se halla en pecado, le perdonará. Santiago 5, 14, 15. Y sin embargo, los protestantes dicen que la unción de los enfermos es una invención de la Iglesia Católica, negando totalmente lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5, 14, 15. Punto número 5. El celibato sacerdotal. Molesta a los protestantes el celibato sacerdotal y dicen que los ministros deben casarse, pero en sus Biblias encontramos lo que aconseja San Pablo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Primera de Corintios 7:32. Y en Primera de Corintios 7:1 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Uno de los temas que más se agarran y más combatido o más discutido es el uso de las imágenes. Pues bien, vamos a ver. En Éxodo 25:18 de la Biblia protestante, vemos cómo Yahvé dijo a Moisés, harás también 2 querubines de oro. Y en Números 21:8 dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y sin embargo, ellos, los protestantes, sostienen que tener imágenes es automáticamente idolatría, siendo que lo que Dios prohíbe es tener otros dioses. Idolatría, latría, adoración a algo que no es Dios. El tener una imagen por algo que nos recuerda,
que nos hace elevar el espíritu, la mente hacia alguna circunstancia, alguna situación, alguna persona, no es de ninguna manera idolatría. Idolatría sería considerar esa imagen como si fuera Dios. Y nosotros los cristianos católicos de ninguna manera pensamos ni creemos que una imagen sea Dios. Otro tema también combatido y muy fuerte es la iglesia. No faltan sectas protestantes que afirman que la iglesia que Cristo fundó en los apóstoles desapareció y que la iglesia católica fue fundada por el emperador Constantino en el año 313. Otros dicen que dejó de existir en el siglo XVI. Pero en sus Biblias encontramos la promesa infalible de Jesucristo a los suyos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. No solamente evidencian su ignorancia de la historia, sino que hacen de Cristo un mentiroso. También se contradicen al no conocer la historia. El Papa San Dámaso I en el año 382 compila la Biblia y la presenta al mundo diciendo que es palabra de Dios. Si Constantino fundó la iglesia, que según ellos dicen, en el 313, siglos después, entonces en el año 382, el Papa San Dámaso da la Biblia al mundo entero. Entonces, ellos también están leyendo esa Biblia. Simple y sencillamente los hermanos protestantes, por decirlo de alguna manera respetuosa, no piensan lo que dicen. Otro punto importante es la sola fe. Uno de los temas que más han dividido a los protestantes de la Iglesia católica es la tesis de Lutero, de que la fe solo basta para salvarse, independientemente de las obras. Se basan, entre otras citas, en lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28. Cito: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Fin de la cita. Y sin embargo, leemos en su Biblia Reina Valera: y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13:2. Y también, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Otro punto. Las contradicciones de las doctrinas protestantes prueban la falsedad del protestantismo. La contradicción es la mejor prueba de la falsedad. En un juicio los criminales ponen mucho cuidado en no contradecir en sus declaraciones, pues si se contradijeran, darían pruebas de que están mintiendo. Y resulta que los protestantes se contradicen en todo, y así lo aceptan algunos de ellos, pero pretenden que solamente se contradicen en cosas sin importancia, lo cual es falso, pues se contradicen en las doctrinas más importantes del cristianismo. Punto número 1. Contradicciones acerca de los sacramentos. En efecto, indudablemente lo más importante, lo más sagrado de la religión de Jesucristo es su riqueza infinita. Son los sacramentos, por los cuales somos participantes de la vida divina llamada gracia santificante. Sin embargo, los protestantes no se ponen de acuerdo ni en lo que son los sacramentos ni en el número de ellos. Algunas denominaciones no tienen ni la más remota idea de su excelencia y menos de la gracia que nos procuran. Punto número 1. El número de los sacramentos. La Iglesia Episcopal, por ejemplo, acepta que son 7 los sacramentos y que nos confieren la gracia. En cambio, otros pretenden que son solo 4, otros que 2, siendo uno de ellos el amor de Dios. Hay sectas que admiten 3, el bautismo, la cena del Señor y el lavatorio de los pies.
Los presbiterianos y los metodistas aceptan solo dos, y los bautistas, y los testigos de Jehová y el ejército de la salvación, y algunas otras sectas, niegan todos los sacramentos. El bautismo. Acerca del bautismo, los adventistas del séptimo día, los interdenominacionales y bautistas sostienen que debe ser por inmersión total en el agua, y otros afirman que no es necesario. Unos afirman que se debe bautizar a los niños y otros que no. Unos niegan que se puede bautizar a los muertos, pero los mormones dicen que se puede hacer por procurador. Otros rechazan de plano el bautismo, como los cientistas en Estados Unidos. Los interdenominacionalistas afirman que no hay un solo bautismo, sino dos, por el agua y por el Espíritu Santo. La Eucaristía. Y lo mismo pasa con la Eucaristía, a la que llaman Cena del Señor. Todos niegan la presencia real de Cristo en las especies de pan y vino, pues aseguran que cuando pronunció "esto es mi cuerpo" o "esta es mi sangre", hablaba en forma figurada. Pero tan en esto no es cierto que añadió que será entregado por vosotros, y fue realmente entregado y no solo en forma figurada. Tampoco se ponen de acuerdo en la esencia de la Cena del Señor. Unos dicen que es una figura del cuerpo de Cristo, otros que un recuerdo, otros que una efigie o un memorial o un simple símbolo. Tienen más de 200 interpretaciones diferentes para estas sublimes palabras. Y todavía más, mientras casi todas celebran la Cena del Señor comiendo un pan o bebiendo una copita de vino, los mormones, que tienen prohibido el alcohol, la celebran simplemente con pan y agua. El sacerdocio. Respecto al sacerdocio, algunas iglesias como los luteranos, episcopalianos o anglicanos lo aceptan tal cual, mientras que los metodistas, presbiterianos o bautistas niegan el sacerdocio, y los mormones creen no en uno sino en dos, el de Aarón y el de Melquisedec. El sábado. Hay sectas que hacen de insignificancias su doctrina fundamental, ideas que son rechazadas por los demás. Los adventistas del séptimo día y los sabatistas tienen como dogma el santificar el sábado y no el domingo. No se han dado cuenta de que el Señor resucitó el día después del sábado y se apareció a sus apóstoles siempre después del sábado. Y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sucedió después del sábado, indicando que inauguraba un nuevo día, el día del Señor, precisamente después del sábado del Antiguo Testamento. La Biblia. Las contradicciones entre los protestantes llegan al extremo de negar la autenticidad de la misma Biblia, usada por los demás, afirmando que tan solo su traducción es legítima. La Biblia usada por los testigos de Jehová, llamada traducción del Nuevo Mundo, es un monumento de falsedad. Quitan, ponen o cambian lo que les viene en gana o en contra no solamente de la Biblia católica, sino de las demás iglesias protestantes. Y se dicen llamar cristianos. Otros errores o falsas predicaciones de las sectas protestantes es en contra de la doctrina. Veamos como por ejemplo lo que dicen de la Santísima Trinidad. Esta verdad, fundamento absoluto del cristianismo, es negada por algunas denominaciones, como por ejemplo los Testigos de Jehová. Si hay alguna revelación contundente dada por Jesucristo, es el hecho de que Dios es Padre, es Hijo igual al Padre y es Espíritu Santo, persona divina emanada del Padre y del Hijo. No por nada la última instrucción que Cristo dio a sus apóstoles fue de que se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Ahí se ve claramente la Santísima Trinidad. Otra doctrina que atacan de la Iglesia Católica es la divinidad de Jesucristo. Es el colmo que en algunas sectas se digan cristianos negando que Jesús de Nazaret es Dios, hecho hombre.
nacido virginalmente de María Santísima. El infierno. Este dogma no les gusta a muchos y mejor lo niegan, mientras que otros aterrorizan a sus seguidores con la condenación eterna. Jesús nos habló del infierno en 15 ocasiones, empleando el modo de hablar de la gente de su tiempo, llamándolo Gehenna, Seol, infierno, etc., pero siempre con el significado de la condenación eterna. Los protestantes también niegan la inmortalidad del alma. No es de extrañar que nieguen el alma humana, tampoco que nieguen su inmortalidad. Y si afirman que de haber alma es mortal, ¿qué queda entonces de la vida eterna? ¿Qué fue lo que vino a redimir Jesucristo? No existe un común denominador entre los protestantes en cuestiones morales. Mientras unas iglesias aprueban el aborto, otras lo niegan. Mientras algunas sectas admiten las uniones homosexuales, otras lo rechazan, al tiempo que hay quienes aplican la eutanasia y otros la repudian. Lo que eso sí, todos aceptan sin problema es el divorcio y subsecuentes uniones, contradiciendo flagrantemente las palabras de Jesús. El que se casa con una divorciada adultera, Mateo 5:32. Uno de los dogmas básicos de los mormones era la poligamia, y por sostener eso tuvieron que emigrar hasta Utah, en Estados Unidos, porque ahí sí se permitía, pero abandonaron al menos aparentemente esa costumbre, presionados por las leyes. La animadversión de algunas sectas en contra de las imágenes por considerarlas idolatría no existe en iglesias históricas como la luterana o la anglicana, que adornan sus templos y catedrales con ellas, como la practicamos los católicos, sin ningún temor de idolatría. Como hemos visto anteriormente, no hay uniformidad entre los protestantes acerca de la Eucaristía, mientras por lo general ni consideran el sacerdocio y por lo tanto la posibilidad del Santísimo Sacramento. Por el contrario, algunas de las iglesias llamadas históricas celebran como los católicos el rito eucarístico, pero persiste históricamente la duda de si su misa es realmente Eucaristía, si su sacerdocio es válido y por lo tanto si en las especies sacramentales está real, verdadera y sustancialmente Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. A partir de la excomunión de Lutero y compañeros, auténticamente sus celebraciones fueron inválidas, incluidas las pretendidas ordenaciones sacerdotales, y sin sacerdocio válido, automáticamente los demás sacramentos dejan de ser válidos. Hasta aquí solo unos ejemplos de las contradicciones internas del protestantismo. En este mundo de contradicciones, no acierta uno a comprender cómo los fieles de una iglesia o secta puedan estar seguros de que su iglesia o secta es la verdadera religión y que la verdad se encuentra tan solo en ella. Tal vez suceda que no les importa realmente la verdad, sino sentirse más bien en una comodidad donde sean amablemente acogidos. Buscan más los sentimientos que la verdad. Les dan importancia o tal vez no tengan exigencias morales del cristianismo auténticamente evangélico. No es posible llamarse cristiano sin tomar en serio las enseñanzas de Cristo, que en algunos puntos son sumamente exigentes. No es honesto escoger religión como si fuera un platillo, un supermercado de religiones. Nuestro Señor Jesucristo fundó en los apóstoles su iglesia, una sola iglesia, la católica, históricamente fundada en la sucesión apostólica, fuera de la cual solo encontramos errores y confusión. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación.